y lo que tenemos, no tenemos las bendiciones que nos corresponden. Nosotros tenemos que disfrutar esa vida en abundancia que Dios nos da, pero muchas veces la envidia no nos las deja disfrutar, y vamos a ver cómo está escondida y solapada por allí para que nosotros podamos detectarla y sacarla de nuestra vida. En Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, nada, nosotros no debemos codiciar nada que tengan los demás. Nosotros debemos buscar al Señor y estar pendiente y anhelante de lo que el Señor quiere para nosotros, porque para nosotros, para cada uno de nosotros, Dios tiene un plan único, y nosotros debemos estar a la expectativa, tener esa ilusión y vivir esa aventura con el Espíritu Santo para nosotros poder ver cuál es ese plan que tiene Dios para nosotros, ¿no? Anoche, cuando repasaba así apuradita, rapidito, después del taller, porque tuve taller ayer, me ponía el Señor una ilustración en la mente, ¿no? Que nosotros vamos en los caminos del Señor como cuando se maneja un carro, ¿verdad? Cuando nosotros estamos manejando un carro y si usted va sentada al lado del que maneja, usted ve que usted puede hablar con el que maneja, pero no voltea, porque está fijo la mente en la vía, en la carretera. Así somos nosotros con el Señor. Tenemos que tener los ojos puestos en Jesús para nosotros poder ver cuál es el plan de nosotros. Si estamos volteando a un lado, mirando lo que Dios hace con los demás, entonces nos vamos a desviar del propio plan que tiene Dios con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dijimos que la envidia es un sentimiento satánico y su origen es la rebelión y el orgullo, ¿verdad? El diablo codició la soberanía de Dios y por eso fue echado fuera. Entonces esto es fruto de las tinieblas. También en Gálatas 5:20-21 dice que la envidia y los celos son obras de la carne, y nosotros debemos desechar toda obra de la carne. Y dice también que los que tienen celos y envidia, y en Gálatas 5:20 habla de celos y habla de envidia, dice que no heredarán el reino de Dios. Así que nosotros tenemos que andar como en serio con este tema. Amén. El Señor nos quiere usar y quiere transmitir al mundo su amor y su verdad, pero necesitamos ser libres y ser sanos, ¿no? Yo tengo, a mí me contaron un testimonio, ¿verdad? Que lo voy a decir porque vamos a ver en cuántas áreas se mete la envidia y por dónde sale, porque mire, la envidia está en las relaciones interpersonales, está en los hermanos, está en el liderazgo, en todo, porque todos tenemos algo de eso. Yo dije la semana pasada que si todos tenemos metas, anhelos, ilusiones, deseos, ¿verdad? Entonces por allí, si esas metas, ilusiones, deseos y anhelos no están canalizados en el Señor, no están descansando en el altar de Dios, se puede meter los celos y la envidia. Amén. Entonces me contaron la semana pasada un testimonio, ¿verdad?, de una persona que ella durante su embarazo, este testimonio es para ver cómo la palabra de Dios nos alumbra y nos libra, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos puede librar de un sentimiento de envidia cuando entendemos lo que sucede, ¿verdad que sí? Porque dice que te haré entender los caminos donde debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Me contaron un testimonio en esta semana de una persona que ella me cuenta que su embarazo fue difícil y su hermana pues la cuidó durante su embarazo con mucho amor, con mucha ilusión, porque tenía que estar en cama. Pero al pasar del tiempo, después que la niña nació y siguió siendo adulta, al pasar del tiempo vio que la niña tenía mucha inclinación hacia su hermana, hacia su tía que la cuidó. Y luego la persona que me contaba decía que ella sintió celos en su corazón, diciendo, pero si yo soy la mamá.
¿Cuándo se le quitaron estos celos? Me comenta ella, cuando le explicaron la palabra, cuando le dijeron que el niño en el vientre sentía y que el niño en el vientre había tenido una relación ya con esa tía y por eso tenía esa inclinación bonita de amor, esa comunión hermosa con su tía, y a la mamá se le quitaron los celos. Entonces, por eso nosotros debemos estar pendientes de escudriñar la palabra, de discipularnos, porque cuando tenemos un sentimiento de esto, muchas veces no lo decimos, pero cuando lo hablamos y lo decimos somos libres, ¿verdad? Porque sacamos a la luz lo que el enemigo quiere tener oculto. La envidia tiene esta característica, que es un sentimiento que lo mantenemos oculto. Cuando nosotros lo confesamos, entonces somos libres. ¿Amén? Dice la palabra en el Salmo 119 y 130 que la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Muchas veces no entendemos el porqué de las cosas que sentimos, pero la palabra de Dios nos va a alumbrar. Amén. Vamos a ver qué solución podemos tener para todas estas cosas. Cuando esto sucede, nosotros debemos trabajar, esto lo vamos a estar repitiendo a lo largo del estudio, para sanar las carencias afectivas que nuestros padres no nos dieron, para no buscar en los hijos lo que mis padres no me dieron, porque probablemente yo puedo tener un celo de mis hijos porque estoy sintiendo que mis hijos son míos y no son del Señor. Entonces tengo que sanar para poner en ese lugar al Señor primeramente y luego los hijos, porque si no pueden venir celos de un discipulador, celos de un amigo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a sanar. Por eso es tan importante la sanidad, la administración, sanar los tanques, trabajar con el libro, ¿verdad? El libro que aquí les muestro y que escribí, porque vamos trabajando, son muchas cosas y no debemos perder tiempo. ¿Okay? Si nosotros sacamos de nosotros la raíz, el espíritu de envidia, vamos a tener discernimiento, porque la envidia quita el discernimiento. Entonces debemos ser libres para que cuando ya sacamos eso de nuestra vida, entonces nosotros perdonando nos cubrimos con la sangre de Jesucristo. Nosotros vimos un poquito, ¿verdad?, el caso de Caín y Abel en Génesis 4:8, donde dice así: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La Biblia dice que Caín se le decayó su semblante en gran manera. Fíjense una cosa, muchas veces leemos esto y pensamos que Caín sintió el deseo de matarlo y se fue y lo mató. No, eso se vino gestando en la familia. Por eso nosotros debemos sanar nuestras heridas de la infancia, porque los celos que no se tratan pues pueden terminar en algo fuerte, en algo trágico. No es de extrañar lo que pasó en Caín y Abel. Fíjense que nosotros muchas veces vemos en la prensa esos crímenes, esos asesinatos, y en la palabra aparecen, porque se vino gestando por la conducta de los padres, porque los padres no instruyen como deben instruir, tienen favoritismo, como vimos la semana pasada. Abel era obediente y ellos recibieron la misma educación, porque eran hijos del mismo padre. Sin embargo, Abel procuraba las cosas buenas, pero Caín lo que hacía era enfocar su mirada hacia lo que le daban a Abel, o lo que Abel hacía, y ahí se metieron los celos, por lo cual él mató a su hermano. Fue el primer asesinato que aparece en la Biblia, ¿no? Siempre las cosas buenas van a traer envidia, pero para eso nosotros debemos sacar la envidia de nosotros, para que no haya el imán que yo les mostré la semana pasada. ¿Se acuerdan del imán? Entonces nosotros lo vamos a sacar, porque siempre cuando hacemos un trabajo con excelencia va a haber quien nos envidie. ¿Okay? Eclesiastés 4:4 dice: pero lo que vamos a tratar es que no nos haga daño, porque estamos con el escudo de la sangre de Cristo.
pero para que ese escudo funcione tenemos que liberarnos. Dice Eclesiastés 4:4, he visto asimismo que de todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. O sea, eso lo vamos a ver siempre. Nosotros nos vamos a cubrir es en la comunión con el Señor, con la palabra y procesando nuestra vida en sanidad y liberación. Vamos a ver qué consecuencias le trajo, aquí donde viene la aplicación, qué consecuencias le trajo a Caín la envidia. No le permitió ser obediente a Dios. Cuando nosotros envidiamos lo que otros tienen o tenemos celos, no podemos ser obedientes a Dios. Otra cosa que le pasó a Caín fue que fue cegado. Se le cegó el entendimiento y cometió un crimen. Fue entenebrecido su mente, a punto pues de llevarlo pues al asesinato. Entonces nosotros debemos desechar esto porque nos quita la obediencia a Dios y nos da ceguera espiritual. La envidia nos da ceguera espiritual, porque nos estamos enfocando en otra cosa, en otro lado, en las cosas de otro, no en las que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y cuando nos enfocamos en las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, vamos a ver ese proceso continuo con nuestra vida. ¿Sí? Ahora bien, tenemos el otro caso de Sara y Agar, donde vamos a ver este espíritu también manifestándose. En Génesis 16:4 dice, y se llegó a Agar, la cual concibió cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Sara tenía un anhelo muy grande y muy profundo, lo que les hablé al principio de los anhelos y los deseos, ¿verdad? Y ella tenía una carencia y era que no podía tener hijos, era estéril. Entonces sus anhelos, los de Sara, no fueron rendidos a Dios y también ella se cegó para hacer la voluntad de Dios y empezó a manejar las cosas en la carne y por eso le dio a su sierva a Abraham para que tuviera a Ismael. Pero eso no fue la voluntad perfecta de Dios. Allí, entonces, ¿qué pasó? Allí surgió la envidia y surgió la competencia. Porque cuando no hacemos la voluntad de Dios, cualquier espíritu se puede meter. Por eso debemos estar enfocados en que sea la voluntad de Dios. Señor, yo quiero mucho esto, pero yo quiero que sea tu voluntad para que no se meta el enemigo a estorbar nuestra vida. Y fíjense, pensemos en esto de nuevo. Tenemos anhelos. Piense qué anhelo tiene usted, qué metas tiene usted en la vida, qué sueños, qué deseos, qué ilusiones. Si no lo ponemos en el altar de Dios y no tenemos comunión con Dios, y no descansamos en Dios, no lo rendimos en quebranto, no puede surgir la envidia. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que vamos a hacer de ahora en adelante es que vamos a rendir todo eso, porque todos tenemos anhelos y deseos, ¿verdad? Hay personas que querrán comprarse un carro, pero si no rinde ese anhelo delante del Señor, ¿verdad? Mira, Señor, yo quiero un carro, tú me lo vas a dar. Si no lo rinde delante del Señor, lo pone que sea en el tiempo de su voluntad y que guarde su corazón. Cuando un hermanito se compra un carro, le va a molestar, ¿verdad que sí? Va a decir, cónchale, Señor, yo te lo estoy pidiendo y se lo diste a él. Y eso que yo te estoy sirviendo, y se lo diste a él primero. Entonces debemos rendir todos nuestros anhelos y deseos ante el Señor. También sucede que la envidia se puede manifestar que caemos en reclamos con el Señor. Señor, ¿por qué no me lo has dado a mí? Cuando nosotros decimos ¿por qué?, ahí hay algo que nosotros debemos rendir y trabajar en el Señor. Porque al Señor no se le dice por qué de manera rebelde. Se le pregunta por qué está sucediendo esto de una manera humilde para saber qué debemos hacer para ser sanos, ser libres y obtener la bendición que Dios nos ha dado en promesa en su palabra. También nos podemos entristecer
cuando no logramos lo que quiere, nos entristecemos cuando vemos que otro logra metas que nosotros no hemos logrado. Por ejemplo, si una persona está anhelando casarse, fuertemente casarse, y anuncian una boda en la iglesia y esa persona se entristece, dice, oye Señor, yo no me he podido casar. Entonces debe trabajar en eso, porque debe alegrarse con el que se alegra y reír con el que ríe. Entonces debemos alegrarnos con esa otra persona, porque cuando tenemos envidia, entonces lo que nosotros queremos para nosotros pues no va a llegar. ¿Ok? ¿Estoy explicando? Hoy contestaron muy poco. Amén. Amén. Ok. Vamos a ver ahora el caso de Saúl y David. Primera de Samuel 18, del 6 al 12, ¿verdad? Se lo podemos leer en la casa porque es largo. Pero, y todos conocemos el caso de Saúl y David. La causa raíz de la envidia de David, y aquí es donde vamos a aplicar, de la envidia de Saúl contra David, era su baja autoestima. Saúl tenía muy baja autoestima, tenía un complejo de inferioridad, aunque él era apuesto, decía que él medía, era muy alto de estatura y muy hermoso, ¿ah? De hermoso parecer. Pero fíjense ustedes que la envidia se mete, hay personas que lo tienen todo y sin embargo codician lo que tiene el otro. ¿Okay? Entonces, el caso de Saúl fue que tenía complejo de inferioridad, y en ese complejo de inferioridad se mete la envidia. Por eso nosotros debemos sanar del rechazo y de toda baja autoestima y de todo complejo de inferioridad, para que no se cuele ese espíritu de envidia que nos va a estorbar las bendiciones que Dios tiene para nosotros y nos va a estorbar nuestro progreso, el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. Esta falta de sanidad produce esa baja autoestima y abre puertas a la envidia. Por eso es que nosotros debemos trabajar constantemente. Si Dios nos muestra a través de un mensaje, a través de un taller, de la palabra, de un libro, alguna área que debemos procesar con el perdón y el arrepentimiento, debemos hacerlo en la comunión íntima con Dios. Vamos a ver qué consecuencias le trajo la envidia a Saúl para aplicarlo a nosotros. Dice que en 1 Samuel 18:10 dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. ¿Okay? A Saúl le trajo un intento de asesinato, le trajo depresión, le trajo la comparación, porque él se comparaba con David. Y nosotros debemos evitar las comparaciones, porque cada uno de nosotros somos únicos en el Señor. ¿Cuántos que somos en el Señor? Únicos. Amén. Así. Entonces, Saúl se comparaba con David y tenía competencia. Sufría haciendo el inventario que le hacía él a David constantemente. Fíjense que más adelante vamos a ver esa cita donde Saúl estaba pendiente de las bendiciones de David. Le decía, oye, a ti Dios te va a usar mucho, a ti Dios te va a hacer esto. ¿Por qué? Porque estaba pendiente de esas bendiciones, porque estaba mirando lo que David tenía y no estaba mirando lo que él tenía, y por estar mirando lo de David, él lo perdió todo. Amén. Ok. También vimos un poquito la semana pasada del caso de José en Génesis 37:11, que dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Jacob cometió un grave error, que era tener hijos favoritos, y esto hizo que desarrolló la envidia en todos los hermanos de José. Los padres no debemos tener hijos favoritos. Si hay un padre que tiene un hijo favorito y lo tiene favorito en su corazón, pues debe trabajar y pedir perdón a Dios por eso. Y si un hijo siente que mi papá tiene un hijo favorito y tiene privilegios para mi hermano o mi hermana, entonces ese hijo también tiene que arrepentirse, porque ahí hay envidia. O sea, el padre la siembra y los hijos la cosechan.
¿ok? Cuando se exalta mucho a un hijo, dándole mayor atención, ¿verdad? Exaltamos sus virtudes, sus dones, su carácter. A veces decimos, ay, es que Juanito es especial, ¿verdad? Es que él es el más cariñoso, o Pedrito es el más obediente. Entonces estamos exaltando eso delante de los otros y estamos sembrando la envidia, la competencia, los celos en los otros hermanos. Amén. Pero no solamente entre los hermanos, porque también puede ser que la mamá le dice al hijo, mira, tu amigo en el salón sacó tantas notas, pero tú no la hiciste, no eres capaz de hacer, o el otro se conforma con poco, tú no, y así, o sea, comparar al hijo con otra gente, con un vecino, con amigos, en el salón, lo que sea. Exacto, no solamente los hermanos. Sí, no solamente los hermanos, es que la comparación es mala. Si te comparan en un trabajo, te están dañando tu estima. Si te comparan los amigos, te están dañando tu estima. Si te comparan en el colegio, te están dañando tu estima. La comparación es mala y dañina porque Dios nos hizo únicos y cada quien tiene una manera de ser. Tan es así que tenemos 4 hijos, 5 hijos y todos los 4 o los 5 son diferentes. Exacto, si lo hicimos hay que pedirle perdón a Dios y perdona al hijo. Nosotros si lo comparamos con otra persona debemos pedirle perdón y orar por ese hijo, restaurando su estima y declarando todo lo bueno que es él y lo especial que es él. Fíjense que en el Antiguo Testamento se usaban mucho las bendiciones. Cuando nosotros vemos las bendiciones que daba Jacob a sus hijos, cada bendición era diferente. ¿Por qué? Porque cada hijo es diferente y Dios tiene un plan para cada uno. Entonces, ese favoritismo hace daño y la comparación también. Yo escuché un testimonio de una muchacha que iba al taller y ella me contó que cuando su mamá murió, ella fue a visitar a sus hermanos, ella veía que sus hermanos la trataban mal y la corrieron de la casa. Y ella no sabía por qué. Entonces, asistiendo a los talleres, ella entendió y un día en el taller dijo, ahora entiendo por qué mis hermanos me corrieron, porque ella era la hija favorita de su mamá. Y se sembró lo mismo que sucede en José. También Jacob cometió otro error, que él permitía que José le contara las cosas malas que hacían sus hermanos. Eso no lo debemos permitir. Tengo aquí algo anotado de una persona que vino a la mamá y le dijo, mira mamá, que mi hermano esto, porque esto, por lo otro, metiéndole un cuento de la mamá. La muchacha era cristiana y entonces le dijo, y tú eres cristiana, ¿qué tienes que hacer? Perdonar a tus hermanos, arrepentirte del rencor y orar por ellos. Y así se acaba el cuento, porque con la palabra nosotros podemos quitar esos chismes entre la familia. ¿Okay? Otra falla de José que atrajo la envidia, porque nosotros hacemos cosas que atraen la envidia de las personas, y fue el engreimiento de José. Lógicamente José era un jovencito, pero él empezó a hablar de sus dones de revelación. Cuando nosotros damos demasiada información a la gente que no conviene de las bendiciones que Dios nos da, entonces vamos a provocar la envidia. Nosotros debemos ser prudentes y sabios. Dice un proverbio popular que no contemos el dinero en la casa del pobre. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque la envidia está, entonces uno tiene que ser prudente, pero eso no... Ajá. La envidia si nace, yo creo que en los niños más que en los adultos. Ajá. Cuando uno crezca y llega al adulto, usted puede ver un acontecimiento, una cosa, presenta a los dos juntos, a dos personas. Ajá. Uno nace o crece con envidia, el otro no. Una persona que tiene envidia le afecta, al otro no. Quiere decir que esa envidia nació antes cuando era niño. Por eso debemos cuidar a los niños. Ellos pueden en ellos producir la envidia. Sí. No solamente en los niños, está en los fetos cuando uno está en el vientre de su madre. Claro, la pueden heredar. La pueden heredar y vamos a ver eso
eso que también lo tenemos aquí, la envidia en la herencia, ¿okay? Que aparece en la palabra de Dios. Okay. Entonces, vamos a ver otros errores que se cometen en la familia para sembrar la envidia. Recuerden que en Malaquías 4:6 dice que la voluntad de Dios es que el corazón de los padres se vuelque hacia los hijos para que el corazón de los hijos se vuelque hacia los padres. El Señor está interesado en sanar la familia, en sanar la paternidad en el hogar para que nosotros podamos tener esa paternidad celestial, podamos tener esa intimidad con el Padre Celestial. Mientras no sanamos la familia y la paternidad terrenal de nuestros padres, entonces la comunión con el Señor se va a hacer cuesta arriba, nos va a costar, no vamos a conseguir en muchas dificultades. Entonces vamos a analizar errores. ¿Están aquí? Sí, amén. El que se me duerma lo llamo. Ajá. Ajá. El que se me duerma Esa me gustó. lo nombro. Fulano, ok. Errores que cometemos en nuestra familia. Cuando nace un segundo hijo, le decimos al mayor: te quitaron el puesto. Lo que debemos hacer es integrarlo. Y si se lo hicimos a nuestros hijos, vamos a pedirle perdón, pedimos perdón a Dios, ¿verdad? Para sanar esto y desligar a nuestro hijo de todo espíritu de envidia. Cuando nace un nuevo bebé, lo que tenemos que hacer es integrarlo. Tenemos que estar muy, muy pendientes del primero, porque del segundo, por naturaleza, vamos a estar pendientes, ¿verdad? Pero tenemos que estar muy pendientes del primero para llenar sus tanques, para llenar el tanque de la aprobación, el tanque del amor, llenar todas sus necesidades y que se sienta también aceptado, porque es muy fácil sentirse relegado cuando llega otro bebé. Incluso a veces hasta los esposos se sienten relegados. Si la pareja no está sólida, ¿verdad? Entonces sienten que la esposa lo desplaza por el bebé, porque es algo natural, hay que atender al bebé y es un tiempo muy especial. Ya otro error que se comete es cuando comparamos a nuestros hijos con otros. Ya lo dijimos. Analicemos si a ustedes lo han comparado con otros para que sanemos eso y podamos renunciar a toda baja autoestima y trabajar todo rechazo. Hay otro punto, que cuando hay escasez económica, ¿verdad? Y no hay principios cristianos, no se les explica a los niños lo que sucede. Mire, y uno de los grandes errores que nosotros cometemos en el hogar es no integrar a los niños de manera sabia en las situaciones que pasan en el hogar. Por ejemplo, nosotros tenemos problemas, ¿verdad? Y nos tragamos las lágrimas, disimulamos delante de los niños para que no se enteren. A los niños hay que saberle manifestar que algo pasa. No le vamos a decir todo en una magnitud que les haga daño, pero sí que ellos se enteren que en la vida hay problemas y dificultades, pero que el Señor es fiel y nos va a ayudar. Que si me ven triste o me ven de mal humor, hay que hablarle y decirle lo que nos pasa, y ahí podemos aplicar la palabra: pero estoy confiando en el Señor, estamos orando, estamos ayunando y eso se va a resolver. Cuando esto no se hace, los niños entonces crecen con una mente distorsionada de las cosas que suceden en el hogar, porque o piensan que nunca pasa nada y cuando salen al mundo se llevan tremenda sorpresa. ¿Por qué? Porque no exteriorizamos nuestros sentimientos y nuestras emociones con la familia. No los tragamos, no decimos nada, y es dañino, porque entonces no enseñamos a nuestros hijos para la vida. Porque la vida es así, montañas y valles, y nosotros le hacemos ver que no pasa nada, todo está bajo control, no pasa nada, y entonces nos tragamos nuestras emociones y nuestros sentimientos. Debemos involucrarnos para enseñarle, para que los niños aprendan de nuestras experiencias, ¿ok? Entonces, cuando hay escasez económica, es necesario hablarles y compartirles que Dios va a ser fiel, que estamos pasando por un periodo, pero que el Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Para que no hayan resentimientos en la vida del niño contra Dios como proveedor. Fíjense, también
se siembra la envidia cuando en el hogar se murmura con críticas de la prosperidad de otros, ¿ok? Y se afirma que los ricos son malos, ¿verdad? Porque aquel tiene y nosotros no tenemos. Entonces ahí le estamos metiendo resentimientos sociales y división, y tenemos que enseñarle que no, que bueno, esas personas tienen dinero porque trabajaron o sus padres trabajaron y le dejaron herencia. Nosotros tenemos lo de nosotros, vamos a hacer, y todo el mundo no es igual. Pero si eso se hace, el niño no va a tener resentimiento social. Yo tengo un testimonio que pasó en mi familia, que mis hijos estudiaban en el IUT, los dos morochos, estudiaban en el IUT, y que era un instituto muy bueno, un instituto avalado por otro instituto francés, que lo puso el gobierno que estaba de turno para dar una instrucción universitaria a las personas de bajos recursos que no tenían posibilidad de ir a las universidades. Y es un instituto muy bueno en todos los aspectos, salían muy bien, los capacitaban muy bien. Y mis hijos estudiaron allí. Y entonces había un profesor que les agarró rabia, pero nosotros no sabíamos por qué. Ellos decían, pero mamá, es que ese profesor me tiene rabia y yo no sé qué es lo que pasa, y total que los raspaba, y los otros profesores veían que era una intriga. Al pasar el tiempo, nosotros hablando ahorita cuando yo fui a Miami con mi hijo, estábamos comentando eso y descubrimos por qué era que le tenía rabia ese profesor a ellos. Y entonces era porque en una oportunidad el papá de ellos los fue a buscar al instituto, y recuerden que le dije que era un instituto para personas de bajos recursos. Ajá. Y entonces el papá de ellos no tenía carro, tenía el carro malo, y le pidió el carro a un amigo de él que tenía mucho dinero y le prestó uno de sus carros lujosos. Entonces él fue a buscar a mis hijos al IUT en ese carro, y ese profesor los vio y nada, entonces les agarró rabia porque ese era un profesor con resentimientos sociales, y dijo que ellos no merecían estar allí, y no, ellos no tenían plata, el carro era prestado. Total es que este profesor le agarró tanta rabia a ellos que le hacía la vida imposible. Yo les preguntaba, pero ¿ustedes se han metido con ese profesor? No, mamá, ¿qué alumno se mete con un profesor? Ninguno, porque sabe que lo van a raspar. Y entonces él lloraba, yo no conocía todas estas cosas, y una noche el Señor me levantó en la madrugada cuando Milton iba a presentar el último examen, la última oportunidad, porque le iba a hacer perder la carrera, esa materia. Entonces el Señor me dijo, dile a Milton que perdone al profesor. Yo me levanté y Milton, perdone ese profesor, pero yo no conocía esto que estamos viendo ahora, y era recién convertida yo. Entonces, mira Milton, perdona al profesor, el Señor me dice que lo perdonemos, ¿ok? Lo perdonamos, y bueno, milagrosamente el muchacho pasó, ¿verdad? Pasó, y bueno, no pasó. Después nos enteramos que él había dicho que, eso nos enteramos después, que ellos se iban a graduar por sobre su cadáver. Miren todo lo que trae un resentimiento social, ¿no? Que ellos se iban a graduar por sobre su cadáver, ¿no? ¿Y qué pasó? Que cuando Mario se estaba graduando, salimos con su bata y su cosa de la graduación, y él me dijo, mamá, tenemos que ir a la funeraria. Se ahogó el profesor Lipton. Se murió. Sí, o sea, eso pasó. ¿Ah? Él declaró su muerte. Exacto, sí, exacto, él lo proclamó. Y entonces, y después entendimos por qué era que él le tenía rabia a ellos, porque creía que tenían dinero. Por eso nosotros debemos tratar el asunto del dinero, los ricos y los pobres, con los niños, para que ellos entiendan, y sobre todo que nuestra provisión viene de Dios. Y que Dios nos va a suplir todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, los resentimientos sociales vienen por envidia y por una instrucción dañina en el hogar en ese sentido. ¿Ok? Hay que poner un punto que no todos los pobres son niños. ¿Ah? O sea, no todos los pobres Claro que no. No todos, sí. Entonces,
También tenemos otro origen de la envidia, que es el rechazo en el vientre. Cuando un bebé es rechazado en el vientre, el enemigo mete allí de todo lo que a él se le antoja. Y una de las cosas que mete es la envidia. ¿Por qué? Porque eso es un instrumento de él que le va a truncar la vida a ese bebé. Entonces, las personas que han sufrido intentos de aborto pueden sufrir envidia y debemos sanar. Si usted se enteró que su mamá quiso abortarlo, ¿verdad? Entonces debe trabajar en esa área. Otro origen de la envidia es no tener las necesidades básicas emocionales suplidas. Como dije anteriormente, si no hemos sanado la aprobación delante de nuestros padres, no hemos sanado la protección, no hemos sanado el amor, entonces vamos a tener puerta abierta para la envidia. Dígame. Yo conozco una familia que las 3 hijas han tenido aborto en esa casa. ¿Qué puede ser ahí que qué puede estar en esa casa? ¿Qué pasa? Bueno, puede haber una maldición que hay que analizar qué ha pasado en su familia y que el Espíritu Santo revele. Otro origen de la envidia es la práctica de brujería y ocultismo. Por eso nosotros debemos ser libres y sanos en esa área, desligarnos, romper pactos con el enemigo, pactos de protección, romper pactos de sanidad con la brujería, porque si no, por allí el enemigo mete la envidia. Dice la palabra que el Señor vino a desarraigar lo que su Padre no plantó y que vino a deshacer las obras del diablo. Entonces nosotros tenemos que trabajar para deshacer todas esas obras del diablo en nosotros. Amén. Aquí hay otro caso, que una persona que atendí, que ella pasó un quebranto muy fuerte porque su pareja, ellos llegaron al Señor estando emparejados, como se llama, no estaban casados. Y cuando ellas llegaron al Señor, pues se separaron para ver si era la voluntad de Dios. Pero resulta que la pareja le dijo, él la dejó, y ella empezó a sufrir mucho quebranto, la dejó por otra persona y se casó como a los meses con otra persona dentro de la iglesia. Ella estaba procesando su vida en sanidad por este abandono. Oye, yo decía, pero esto es muy fuerte, y yo misma le aconsejé, le dije, ¿por qué tú no te cambias de iglesia mientras Dios trabaja contigo, para que no tengas que verlo entrar con la esposa todo el tiempo? Ella me dijo, porque no tengo luz verde de Dios. El Señor, el Espíritu Santo no me ha dicho que me mude de iglesia, ¿no? Y ella se quedó allí, que yo la considero valiente, porque se quedó allí. Y entonces ella empezó a procesar todas sus cosas, el ocultismo, las heridas, los tanques, cantidad de cosas a través de ese quebranto. Por eso cuando Dios permite un quebranto grande, el Señor va a hacer algo profundo en nuestras vidas. Y en esta muchacha pasó esto, pero sucedió que ella estaba bastante bien, tenía unos meses, tranquila, y ella me llamó un día y me dice, Mirta, cuando yo los veo entrar a la iglesia, siento una rabia muy grande, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿tú sabes cómo se llama eso? Eso se llama envidia, le dije yo, ¿no? Y entonces ella me dijo, sí, ay, ¿qué hago con eso? Entonces yo le dije, la envidia a ella le venía por la parte del ocultismo, porque ella había practicado mucha brujería. Entonces ella empezó a trabajar para sacar la envidia de su vida por haber practicado ocultismo y brujería, ¿no? Y bueno, y fue libre. Ahora está tranquila, siguen en la misma iglesia, se saludan, se hablan y todo como si nada, después de ese quebranto tan fuerte, porque ella procesó su vida. Y estas son personas que yo atiendo por teléfono y trabajan, sí, me llaman porque no están aquí en Caracas. Y ella de verdad, y mire, ¿cómo te sientes? No, chica, yo lo veo y tranquila, yo me siento tranquila, y siguen sirviendo, se consiguen en los ministerios de su iglesia, pero ya no ha pasado nada. Otro caso
de donde el Señor tuvo que tratar con la envidia, ¿verdad? Porque aparecen todos en la palabra, es en Juan 21, 21 al 22, cuando Pedro le dice así, cuando Pedro le vio y le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando Pedro le dice, bueno, pero ¿y qué va a pasar con Juan? Fíjense, cuando leemos el pasaje, nosotros vemos que el Señor le acababa de hablar a Pedro, después que resucitó, lo que Pedro iba a hacer. Le dijo, apacienta mis ovejas, e incluso le dijo que se apacentara sus corderitos, que pastoreara sus ovejas, y le dijo que, le dio como a entender, dice la Biblia, de qué muerte iba a morir. Sin embargo, el Señor le estaba dando a Pedro un ministerio muy grande, algo muy hermoso, ¿verdad? Muy poderoso, pero él no puso su mirada en lo que Dios le estaba dando a él, sino que se dijo, bueno, ¿y este? ¿Qué va a pasar con este? Y el Señor, ¿qué le dijo? ¿Y a ti qué? Ajá, ¿y a ti qué? ¿Verdad? Porque nosotros no tenemos que Estaba estar... más apegado a Jesús. Exacto, porque Juan, entonces él vivía observando. Exacto. Él vivía observando lo que Juan hacía con Jesús. Entonces estaba haciendo como inventario de lo que hacía. Bueno, ¿y este qué vive? Porque si este vive pegadito del hombro de él, quién sabe qué le irá a dar. Y el Señor trató con Pedro la envidia, la codicia, los celos de esa manera. El Señor le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Okay? Nosotros debemos seguir al Señor. Otro caso donde se viola con la envidia la soberanía de Dios es en Mateo 20, ¿verdad? Donde es la parábola de la viña. Todos conocemos esa parábola, donde llegan unos en la mañana y le dice que le va a pagar un sueldo, llegan otros en la tarde y le dice que le va a pagar. Entonces nosotros nos podemos ubicar en cada caso que estamos hablando, ¿verdad? Llegan otros en la tarde y le dicen que le va a pagar el mismo sueldo, pero resulta que los que estaban desde la mañana llevando sol se quejaron. Le dijeron, bueno, pero ¿y eso por qué le vas a dar a ellos lo mismo que a nosotros? Entonces el Señor nos da esta enseñanza porque ¿cuál debía ser la actitud de nosotros como cristianos? Ellos se quejaron, le dijeron que cómo le iba a dar lo mismo. La actitud de nosotros como cristianos debería ser, oye, estos que llegaron de último están teniendo las mismas bendiciones que nosotros. ¡Qué belleza! ¡Qué bendición! Deberíamos alegrarnos, ¿verdad? Como nosotros estamos aquí alegres, felices, porque una familia que llegó no hace nada, pues tiene un fruto bellísimo, extraordinario, precioso, y eso nos alegra, ¿verdad? Y nos debe de alegrar. Nosotros nos debemos alegrar con el bien de los demás, con la bendición de los demás. Y si secretamente no nos alegramos, vamos de rodillas al Señor, ¿verdad? Porque me tengo que alegrar. Y una idea práctica que nosotros podemos hacer es confesarlo. Si ya que se compra un carro, ¿verdad? Y yo no tengo carro. Se compra un carro y yo no tengo carro, estoy orando por ese carro y a Jackie le cayó del cielo. Entonces, Amén. A Jackie le cayó del cielo ese carro. Entonces, ¿qué debo yo hacer? Yo debo bendecir a Jackie, bendecir ese carro, alegrarme por Jackie, para que no haya puerta abierta. Si yo no hago nada, si yo no digo nada, hay puerta abierta en mi corazón. Si yo me muestro indiferente, pero le doy el carro y no le digo nada, entonces yo no quiero que se abra puerta con el deseo que yo tengo puesto en el altar de Dios. A veces que bendiciéndole en el caso del carro, y yo necesito también el carro, Dios, a través de esa bendición, Dios también me va a dar. Amén, amén, así es. A través de mi deseo, Dios también me lo va a dar. Amén, amén. Entonces entonces el alegrarnos por el bien de otro es un ejercicio diario y continuo. Miren, ya te voy a dar la palabra, Gaby. Espérate un momentito. Tengo una amiga que yo de
desde que empecé los caminos del Señor, pues yo sabía que ella tenía mucho mover con la envidia y todo esto. Y cuando el Señor me dio este tema, yo se lo compartí a ella, ¿no? Y entonces ella me dijo, no, Mirta, yo estoy haciendo todo ese ejercicio y yo ahora, mi vecina se compró un carro y yo se lo vendí. Y ella tiene una situación económica fuerte, ¿no? Y entonces me dijo, yo le bendije su carro y le dije que la disfrutara, que el Señor lo guardara, que los ángeles acamparan alrededor de ese carro. Entonces ese ejercicio que hacemos va a bendecir a la persona y va a cubrir nuestro corazón, ¿verdad? Entonces tendremos carro. ¿Ya? Amén, amén. Amén. Entonces es importante, ¿no? Aquí ya son las 12:30. Vamos a Gabriela, porque ya tengo que dejarlo. Una cosa es otra, porque si uno lo obedece a su mente, lo va a dar cuenta, porque aunque uno no se lo diga, igualito uno le está dando el gusto de que ella lo va a aprender. Entonces lo que trata de decir que cuando aunque uno no se lo diga desde el principio, uno incluso lo está diciendo, no abre puertas. Desde el corazón. Ajá, exacto. Sí, pero tú sabes que hay un texto que dice que si confesamos con nuestra boca, ¿verdad? ¿Cómo dice el texto, hermano pastor? Lo que yo entendí que ella dijo es que cuando uno se alegra con el hermano y le Sí, desde bendice, el corazón. no antes de- abre puertas a la envidia en mí. Eso es lo que yo entendí. Así no lo hable. O sea, si uno le alegra con la bendición del otro, no le va a abrir puertas a la envidia. Así no haya. Claro, así no lo Eso es lo que diga. yo entendí que Ella ella lo dice, así uno no lo expresa. Entonces yo estoy concluyendo diciendo que uno debe expresarlo, porque la Biblia dice el texto, ¿cómo es que dice el texto? Que si confesares con tu boca, o sea, que es necesario la confesión. Ajá, sí, ese es Romano para aceptar a Jesús, pero es lo importante de lo que es nuestra boca en ese sentido, ¿verdad? Es una manera de manifestar el amor. Exacto, y nosotros tenemos que manifestar el amor en nuestra vida, con nuestra boca, con nuestras acciones. Amén. Entonces, voy a decir este otro puntito y lo dejamos hasta aquí, que son las 12:30. ¿Sí? Sí, está bien. También hay otro caso de la competencia en el servicio, ¿verdad? Aarón y María tenían competencia con Moisés. En Números 12:2 dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y dice, y lo oyó Jehová, ¿verdad? Nosotros debemos esperar la promoción de Dios. María y Aarón estaban como codiciando una promoción allí, ¿verdad? Entonces es bueno nosotros humillarnos delante del Señor, sentirnos ovejas, dejarnos corregir, dejarnos ayudar, que estemos cubiertos, ¿verdad?, en oración, y esa promoción va a llegar. No va a llegar esa promoción porque nosotros estemos mirando y codiciando lo que tengan otras personas o otros líderes de la iglesia. Nosotros aquí somos pequeños todavía, pero vamos a crecer. Entonces vamos a ir sanando todo eso para que no haya ninguna competencia o envidia en el servicio. Y si lo sentimos, porque eso está en el mundo, ¿verdad? Entonces vamos al Señor y ya con estas enseñanzas prácticas vamos a saber que el Señor nos va a guardar nuestro corazón. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí porque son las 12:30. Señor le bendiga. Amén. ¿Qué fecha es hoy? 21. 21. Hasta la próxima semana. Hermana, aquí lo tengo. No, eso no es mío. Que Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿De dónde